aquellas obras que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel, lo seguirá siendo, Señor, con cada uno de su pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha dado el enorme privilegio, aún sin merecerlo, Señor, de ser sus hijos. Y también, Señor, el gran compromiso de poder ser sus siervos, Señor, de poder servirle en el ministerio para poder ayudar a otras personas. Gracias, Señor, estamos tan agradecidos con usted. Y gracias también porque usted está trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ruego, Señor, por cada una de las peticiones que se han externado ahí en pareja, que usted tenga bien escucharlas, Señor, y que en su plan soberano, Señor, usted dé respuesta a cada una de ellas, Señor. Muchas gracias por lo bueno, por lo poderoso que es con cada uno de nosotros, Señor. Le damos toda la gloria y la honra a usted, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Puestos de pies, hermanos, vamos a cantar a nuestro Señor. Mis hermanos, buenos días. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y precioso es saber que aunque hay pruebas, que aunque estamos creciendo en Él, es precioso para nosotros. Este himno no se lo saben la mayoría, o quien se lo sepa le pido de favor que alce su mano. ¿Quién se sabe este himno? Eso, perfecto, bautista. Gracias a Dios, porque si usted pensaba que el himnario rojo era un poco de antaño, pues le muestro uno que todavía es más. Entonces vamos a aprender este himno. Solamente vamos a aprender la primera estrofa y vamos cada martes a seguir aprendiéndolo hasta que nos lo sepamos. Disfruta de la alabanza a nuestro Señor Jesús. Si Cristo con nosotros va, nosotros vamos con Él. Vamos a aprender la primera estrofa. Les pido a los que se lo sepan que me ayuden. Dice: ya sea en el valle do el peligro esté, o que la luz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, doquiera yo iré. Vamos a repetir de nuevo la primera estrofa, ¿sale? Vamos, queremos oír a los que no se la saben. Si no cantan fuerte hasta que no se oiga, no seguimos con el coro, ¿va? Dice: ya sea en el valle do el peligro esté, o que la luz gloriosa de paz habite yo, a mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Amén. Ahora vamos a cantar otro que sí te sabes, espero, que se llama Un Día. Y ese sí se encuentra en el himnario rojo, por si ya tienes tu aplicación. Si no, te seguimos invitando a que bajes tu aplicación en el celular, para que ya no cargues esto, puedes cargarlo en tu teléfono. Un día que el cielo sus glorias canta, un día que el
tercera estrofa, puros profesores. Todos. Este himno, mi hermano, tiene el evangelio completo. Cuando gustes, apréndetelo, porque de este modo también podemos hablar de Cristo a otras personas, alabando a nuestro Dios con la música. Puedes tomar tu lugar. Buscamos en nuestra Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a darle lectura. Primer libro de Samuel, versículo 16. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer de la siguiente manera. Yo leo el versículo 1, los de mi derecha leen el versículo 2, los de mi izquierda leen el versículo 3, así de manera consecutiva, y juntos leemos el versículo 23. Cuando lo tengan puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer. La palabra de Dios dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos.
Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Juntos, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ocupen sus lugares, vamos a pasar un tiempo con la palabra del Señor. Gracias, hermano Dado, gracias, hermanos de los que nos guiaron en los cantos. Vamos a reflexionar, a seguir pensando un poco más en la vida del rey David en los inicios de su gobierno y de su reinado. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, o de la parte primera de Samuel, como le quieras decir o lo que quieras llamar. La estima del pueblo judío por David fue y es sumamente alta. Fue el rey que logró el respeto para la nación ante los pueblos vecinos. Sus memorias se contaron y se escribieron como las hazañas del mayor héroe nacional en la historia de los hijos de Israel. Después, los reyes fueron evaluados según el estándar vivido por David. Dice el texto: fulano de tal reinó y lo hizo como su antepasado David. Y aquel que fue mal rey no lo hizo conforme a su antepasado David. Es decir, David fue modelo para los reyes que fueron calificados como buenos, pero también fue modelo ignorado por aquellos reyes que se caracterizaron por ser idólatras. El autor de los libros de Samuel y de los libros de Crónicas, cuando escribieron la historia de David, obviamente ya habían pasado muchísimos años. Y entonces ellos contaron la historia destacando en algunos momentos lo grandioso que fue este hombre. Después de su muerte, cuando el pueblo comenzó a descomponerse con los reinados de Salomón y posteriormente con la división del reino, los profetas retomaron el modelo de David para comenzar a anunciar el Mesías prometido. De tal manera que el mesianismo se fue generando alrededor de este personaje, David, el hijo de Isaí. Por cierto, la palabra o el nombre David significa elegido o escogido. Y algunos han llegado a pensar que más que un nombre fue un título. Algo así como para nosotros Cristo es una persona, cuando en su origen el término Cristo es un título. La pregunta entonces surge: ¿dónde o de dónde, cuáles fueron los fundamentos en la vida de David para que él pudiera llegar a ser reconocido, como dice el texto, un hombre conforme al corazón de Dios? Un ser humano, un hijo de Dios conforme al corazón de Dios
mismo. Insisto, los profetas comenzaron a tejer, comenzaron a proclamar la promesa de que vendría no un nuevo Abraham, no un nuevo Noé, sino un descendiente del rey David para que se llegara a la plenitud el reino prometido. Por eso también nosotros, si queremos tener un futuro reconocido o un futuro adecuado en lo que vamos a hacer para el Señor, debemos revisar y mirar los fundamentos en la vida de David. Y en el capítulo 16 podemos encontrar por lo menos tres fundamentos, en los inicios de la vida de David, de la experiencia de David como hijo de Dios, como parte del pueblo y después como rey. Podemos encontrar por lo menos 3 fundamentos o 3 bases que podemos hacer nuestros, y Dios quiera que los consideremos para que también nuestro futuro pueda estar en las manos del Señor y haga de Él una bendición para todos. Primeramente, el primer fundamento es Dios. Obviamente todos los fundamentos son Dios, pero Dios y sus planes. Dios no detiene su plan por nuestra maldad o por nuestra rebeldía. Y ese es el asunto. Son Dios y sus planes, no Dios y nuestros planes. No Dios y los planes de otra persona, es Dios y sus planes que no se van a detener por nuestra maldad o por nuestra rebeldía. Saúl desobedeció a Dios y el texto del capítulo 16 comienza haciendo referencia a eso. Saúl desobedeció a Dios y así él mismo se excluyó de que él y los suyos fueran considerados para ser la monarquía mesiánica. Si Saúl hubiese obedecido a Dios, hubiese crecido, entonces él y su familia hubieran sido la monarquía mesiánica. Pero Saúl no quiso, se excluyó. Sin embargo, Dios siempre levantó una monarquía mesiánica. Por eso el asunto es Dios y sus planes. No es Dios y tus planes, ¿sí? Y si nosotros no nos incluimos o no aceptamos la llamada de Dios a sus planes, pues podremos tener un ministerio, pero no va a ser un ministerio, deja ponerle solamente las comillas, escogido o mesiánico. Porque nosotros mismos nos habremos excluido de ese plan. Sin embargo, insisto, los planes de Dios para traer salvación no se detienen. Dios le dice a Samuel: ¿para qué sigues llorando por Saúl? Saúl no quiso entrar a mis planes y yo tengo que seguir con mis planes. Ve y unge a alguien que sí va a querer unirse a mis planes. Por eso debemos recordar que el fundamento de nuestros ministerios está en Dios y sus planes, a pesar del pasado perdido y añorado. Samuel sigue ligado al pasado, que Dios mismo ya ha rechazado. Samuel, aunque de personalidad fuerte y de gran experiencia, aún lamenta que Saúl haya fallado. Él no recuerda que cuando el pueblo de Dios, por creer que Dios es un fetiche, perdió el arca y el arca fue secuestrada por los filisteos por mucho tiempo, Dios siguió con sus planes. Dios no dependía de una arca para hacer su voluntad y para hacer lo que él tenía planeado. Tampoco cuando el pueblo desechó a los jueces representados por Samuel, Samuel llora, se lamenta porque me han rechazado, y Dios le dice: tú sigue adelante, porque si es verdad no quieren jueces, habrá un rey que hará las cosas como yo quiero, porque siempre son Dios y sus planes. Dios continuaba enviando bendición y su presencia, que a la vez era una promesa para un futuro mejor. Por eso, el mejor comentario contemporáneo a esta idea es lo que dijera José José: ya lo pasado, pasado. Samuel no había entendido que si los israelitas iban o se rebelaban, iban por otro camino, se rebelaban, Dios siempre iba adelante para ir cumpliendo
sus planes. Dios levantará lo adecuado de cada uno de nosotros. Y lo que ha pasado, ya pasó. Pero también es Dios y sus planes a pesar del peligro presente. Dice el texto que Samuel tenía ¿qué? Miedo de ir y continuar con los planes de Dios. Samuel tiene temor, ¿de quién? De Saúl. Bien que lo conocía, ¿verdad? Tenía razón. Saúl, cual bestia herida mortalmente, haría hasta lo imposible para que un rey no viniera a sustituirlo. Y no sabemos la historia. Aunque ya Samuel le había anunciado a Saúl que había sido desechado, tiene temor porque sabe que Saúl va a resistir la voluntad de Dios. Y cuando analizamos la manera en o cuando resiste la voluntad de Dios Saúl siempre resistió la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios lo beneficiaba, ¿qué crees que hizo? Resistió a ella. Cuando la voluntad de Dios era que él creciera, ¿qué crees que hizo? Resistió a ella. Ahora que la voluntad de Dios no le beneficiaba, ¿qué iba a hacer? Resistir a ella. ¿Te suena parecido? Cuando las cosas nos van bien y cuando Dios nos va dando triunfos y cuando Dios nos va dando momentos, victorias, como se las dio a Saúl al inicio, ¿qué empezó a Saúl a hacer? A resistir, a no creer, a dejarse guiar por otras cosas. Y después cuando Dios le pone un avance, una prueba, mira, ve, destruye a los amalecitas, hay una gran oportunidad y le dice, si hubieras obedecido, en otras palabras, le hubiera dicho, tú hubieras sido la monarquía mesiánica. ¿Y qué pasó con Saúl? Resistió la voluntad de Dios. Y no es resistir la voluntad de Dios nada más cuando no me beneficia, ¿eh? Aún resistimos la voluntad de Dios cuando nos beneficia. Ahora que Dios había entregado el reino a otro, y además mejor que Saúl, pues la va a volver a resistir. Cuando esta voluntad, insisto, lo beneficiaba, la resistió. Cuando empezaron a cantar, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿A Saúl no le dieron nada? Sí, solamente que le dieron un poquito menos y la resistió. En vez de gozarse con los 11,000 que Dios había dado al pueblo, se resistió. Qué difícil es aceptar que Dios nos ponga en un segundo lugar. Pero le beneficiaba a Saúl y beneficiaba al pueblo. Sin embargo, la resistió. Samuel sabía que Saúl ni al mismo profeta respetaría cuando se enterara que estaba ungiendo al sucesor. ¿Sabes por qué Saúl no pudo matar a Samuel? Porque Samuel se murió antes, nada más. Porque después, cuando se entera que uno de los sacerdotes apoyó a David, no se intentó el corazón para mandar matar a los sacerdotes y a todos los familiares de los sacerdotes. Si hubiera tenido la oportunidad, hubiera matado a Samuel. Porque Saúl siempre resistía. Y aun aquellos que de manera circunstancial estaban en la voluntad de Dios, también los mataba. Como intentó matar a Jonatán, como intentó matar a David, y como insisto, mató a los sacerdotes. Así es de que no importa el pasado añorado ni el peligro presente, siempre hay un pasado del que debemos despegarnos, y quien no se despega de ese pasado va a terminar como Saúl, o bien como la mujer de Lot, que ante la bendición traída por Dios, esta mujer prefiere mirar al pasado.
Sin embargo, Samuel, como conoce a Dios, le obedece y va a ungir. El peligro también va a estar presente. El peligro de quien no está en los planes de Dios. La historia de Saúl, desde el capítulo, de Saúl y David, desde aquí en adelante, muestran dos opciones de vida. Aquellos que están en los planes de Dios, que se suman a los planes de Dios, y aquellos que resisten los planes de Dios. Y es una comparación. Entonces, el problema o la situación es de que Dios nunca garantiza que no va a haber peligro. El problema es quién origina el peligro. Y la pregunta para ti y para mí, en este andar juntos, algunos que resistamos la voluntad de Dios, vamos a generar el peligro. Y si tú estás decidido a seguir la voluntad de Dios, ¿qué crees? Te pueden matar. La pregunta es, ¿qué vas a escoger? ¿Matar o que te maten? Segundo, no solamente se trata de Dios y sus planes, se trata de Dios y de su soberanía. Sí, sobre todo los relatos de Samuel, entre más antiguo es un relato del Antiguo Testamento, más se destaca, y por eso me gusta mucho, la soberanía de Dios. Porque para los primeros escritores de la Biblia, los primeros escritores del Antiguo Testamento, nada tiene que ver Satanás. Todo viene de Dios porque Dios es soberano. Y en efecto, si queremos un futuro glorioso, habremos de entender y de aceptar la soberanía de Dios. Una soberanía que elige. Dice versículo 1, yo he elegido a David, a uno de los hijos de Isaí. De la misma manera que eligió a Moisés, de la misma manera que eligió a Abraham, en su momento a determinados jueces, a Samuel mismo y aún a Saúl mismo, Dios ahora elige al hijo de un campesino, que lo único que tiene es un apellido de abolengo. Lo que hace digno a David, ¿sabes? No es su padre, ni sus hermanos, ni siquiera que ha matado osos y leones. Es la soberana elección de Dios. Y eso debe de movernos a agradecimiento, porque no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Es su soberana elección. No escogemos a Dios. Nuestra búsqueda de Dios es su llamada a nuestras vidas. No es que Dios nos necesite. Dios nos escoge y punto. Podríamos imaginar, ¿no?, la escena. Llegan los hermanos, llega Samuel, llegó el profeta, y dice el texto que hasta los del lugar tenían miedo, ¿no? Le preguntaron, ¿y tú vienes en paz? Ellos conocían la situación, sabían que ya Saúl iba a ser desechado, y entonces están al tanto de los movimientos de Samuel. Y Samuel llega a un lugar a decir, algo va a pasar aquí, ¿no? Algo va a suceder. Y entonces hace una fiesta, hace un banquete, llegan todos, y de repente empieza a preguntar, y faltaba David, ¿no? Llega David. Todos mirando a David. Podemos imaginar los gestos, los ojos, los ademanes, las posturas corporales, ¿no?, tanto de Isaí, de su mamá y de los 7 hermanos. Y ven a entrar al chamaco rubio y de buen parecer, que estaba ya cuidando las ovejas. Probablemente Isaí se quedó sorprendido, pero alegre, porque al fin y al cabo era uno de sus hijos el que iba a ser rey. ¿Quién sabe qué dijo o qué sintió Eliab? ¿Cuál haya sido la cara de Eliab, ¿no? Quizás así la nuestra, cuando mi compañero, que creo que estudió menos, sacó más calificación que yo, ¿no? O aquel que le dieron una magna cum laude y resulta, así una ocasión un alumno hizo, ahorita me estoy acordando, en una se sorprendió que a él no le dieron magna cum laude, hace muchísimos años, es más, ni lo conocen, ni se apuren por hacer el esfuerzo de saber quién fue, no hay ningún problema. Pero la vida, el asunto es de que el gesto y la actitud ha de haber sido como la de los hermanos, quizá de molestia y desencanto.
Es más, yo creo que les cayó gordo Samuel. No les gustó lo que Dios estaba decidiendo. Ya le he preguntado varias veces, cuando veamos la historia de Jonás a fin de bimestre vamos a ver, a reflexionar otra vez. Pero viene una pregunta, ¿te gusta cómo es Dios? ¿Te gusta cómo es Dios? Cuando escoge, yo que sé que cuando te escogió a ti, estuve muy contento, eso me queda claro. Pero cuando escoge a otro, fíjate que a David, no sé si le gustaba, pero aceptó que Dios hubiese escogido a Saúl. De tal manera que nunca levantó la mano contra Saúl. El futuro está basado en la soberanía de Dios y su elección. Pero es su elección basada, una soberanía, una soberanía que conoce todo. No es una soberanía que no conoce todo, sino es una soberanía que conoce todo. 16:7, ya sabemos la historia. Dios no mira las apariencias. Dios conoce bien el corazón. En un mundo cuyo valor es la imagen y la personalidad, cultivar el carácter y el corazón son considerados como pérdida de tiempo. Repito, en un mundo cuyo valor es la imagen o la personalidad, cultivar el carácter y el corazón son considerados como pérdida de tiempo. En su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Covey plantea también esta idea, de que ahora es la personalidad. Y yo quiero decirte algo, yo no sé por qué estamos aquí. Yo estoy aquí porque quiero cultivar mi corazón o porque quiero tener la personalidad de ser el director del Seminario Teológico Bautista Mexicano. O porque quiero tener el papel que me va a decir que yo soy egresado del Seminario Teológico Bautista Mexicano, de una institución de muchísimos años. Si vienes por esto último, entonces tu futuro va a ser como el de Saúl. Nos dicen, ahora estamos aprendiendo estas frases, ¿no? Vivimos en un tiempo express y light. Es mejor presentar y lucir, es mejor aparentar y lucir que ser sinceros y madurar. Sí, además, ¿sabes qué? Duele menos. Por eso muchos optamos por cultivar la personalidad. Una buena postura, un buen discurso, una personalidad que hasta llegue a imponer, una serie de argumentos, wow, pura personalidad. Pero que rasquen nuestro corazón y rasquen en nuestra madurez. ¿Sabes por qué no nos gusta madurar y crecer? Porque madurar lleva tiempo y duele. En cambio, la personalidad es express y light. Ser popular es rápido y no cuesta. Insisto, basta un buen rollo y unas cuantas lisonjas para ser popular. Pero cuando esto te lleva a crecer, cuando la vida te lleva, como dijeran por ahí, a aguantar vara y a crecer en la disciplina, duele y tarda. Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Sabes qué le apuraba a Saúl al final? La apariencia. Si tú lees al final del capítulo 15, bueno, vamos a leerlo, fíjate, dice capítulo 15, versículo 26. Está cuando ya le anuncia a Samuel a Saúl que ha sido desechado. Dice, no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel le dio la vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Yo no sé si el manto de Samuel ya estaba medio viejito, él sí estaba ya grandecito, y a lo mejor por eso se rasgó,
o fue tanto el jalón y la fuerza que se rompe, ¿no? Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro que más digno que tú, alguien que es conforme a mi corazón, alguien que va a estar dispuesto a crecer y a madurar, a no ser express y like. ¿Y por qué digo que Saúl era express y like? Por lo que dice adelante: en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que mienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Pura apariencia. Y antes, cuando hace el sacrificio, ¿por qué lo hace? Porque el pueblo se le va. Pura apariencia. Sin embargo, el futuro de un buen ministerio está en crecer y en madurar, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que necesitamos para crecer. Pero su soberanía también está llena de gracia. Sí, Dios es soberano, y ahorita que está ya pronto la reforma y todo eso y la famosa sola gracia, cada vez estoy más convencido de que para entender la gracia no puedes entenderlo sin la soberanía de Dios. Yo le hubiera puesto otra sola soberanía. Bueno, está implícito, ¿no? ¿Para qué digo que voy a inventar algo si ya está? Cuando dice solo a Dios sea la gloria y solo el señorío de Cristo, ahí está la soberanía de Dios. Dios es soberano y su soberanía se expresa al elegir a un corazón que quiere cambiar. La gracia de Dios estuvo para Saúl, pero él no quiso cambiar su corazón. Un corazón que esté dispuesto a sumarse, a adherirse a la voluntad de Dios con humildad. Dios nos escoge y conoce. ¿Sabes por qué? Porque somos lo menos. Por eso Dios escogió a Abel antes que a Caín. Dios escogió a Abraham antes que a Nacor y a Harán. Dios escogió a Isaac antes que a Ismael. Escogió a Jacob sobre Esaú. Escogió a Judá sobre Rubén, Simeón y Leví. Escogió a Lea porque no la amaban, y a Ana porque era despreciada. A Saúl porque cuidaba asnas, y a David porque era el menor y cuidaba ovejas. Una persona que va siendo conformado al corazón de Dios nunca cree merecer la bendición de Dios. Repito, una persona que va siendo conformada al corazón de Dios nunca cree merecer la bendición de Dios. La gracia de Dios molesta, incomoda, o al menos desconcierta a los demás. Por eso fue subestimado por el padre a no invitarlo al banquete, despreciado por su hermano y aún por el mismo Goliat. Va a molestar a otros. Esa es la parte que nos molesta de la soberanía de Dios, cuando Él muestra su gracia a otros y decimos: ¿por qué no nos muestra su gracia a mí? Les voy a compartir un pecado. Ya todos pusieron más atención. Siempre funciona para que pongan atención. Pero algo con lo que llevo tratando en las últimas semanas, meses, casi mes y medio, ha sido la cuestión de no tener recursos. Y cuando veo que Dios a otros por su gracia les da recursos, y unos recursos que usan para otras cosas, híjoles, molesta. Dios quiere cambiar mi corazón. La soberana gracia de Dios nunca será comprendida. Es más, David llegó a decir: ¿quién soy yo para ser rey de Israel? Es más, él dijo: ¿y quién soy yo para ser el yerno del rey? ¿Quién soy yo para ser amigo del hijo del rey? ¿Quién soy yo para ser general de los ejércitos de Israel? ¿Y tú y yo qué somos? ¿O si somos algo para llegar a ser alguien? ¿Somos algo para llegar? Un futuro con un ministerio,
Un ministerio con un futuro glorioso depende de los planes de Dios, depende de, o está basado en la soberanía de Dios, pero otro, muy importante, está basado en Dios y su compañía. Si Cristo conmigo va, yo iré. Versículo número 13, es elocuente, me encanta. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El texto es elocuente y posteriormente se va a confirmar. En presencia de sus hermanos es ungido y entonces el Espíritu de Dios comienza a acompañarlo y no lo deja nunca. Y eso es bueno y eso nos consuela. No lo acompañó Samuel. Si tú lees más adelante, Samuel se muere como en el capítulo 21. No lo acompañó papá y mamá. Tenía que ir a la corte y no fue acompañado de papá y de mamá. No. El mismo Jonatán, amigo suyo que lo acompañaba y estaba también, se murió y él siguió avanzando. Dios proveyó otros acompañantes, es verdad, pero él debió aprender y debemos aprender a que la compañía de Dios es más que suficiente. Pero hay algo más importante. Esta compañía de Dios, primeramente, la notan otros. No es de que, Dios me acompaña. Y sí, Dios ya me dio para esto. Y, Dios me está acompañando. Dios no me permitió que me cuidó del secuestro. Y sí, es cierto. Yo digo que eso no sea cierto. Y Dios, me regalaron esto. O la iglesia estuvo bien, ¿no? Dios nos va acompañando. Claro que sí. Pero el texto va enseñando que la compañía de Dios se nota. La notan otros. Fíjate lo que dice el versículo número 17. Bien, le respondió Saúl, consigamos un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Y luego que dice, además, el Señor va con él. Esta anécdota la he contado algunas veces. Hace algún tiempo platicaba con un matrimonio, tenían ciertas dificultades, tampoco es ningún matrimonio que está aquí, no se apuren, no se apuren. Y entonces me decía, ella era la hermana la que decía, es que el Señor sabe lo que hay en mi corazón, el Señor sabe que me esfuerzo, el Señor sabe. Y yo le dije, hermana, está bien, pero aquí se trata de que su esposo note lo que está pasando en su corazón. Ese es el punto. Es notado por otros. Más allá de que parecía buen mozo, medio rubio y de buena presencia, lo que se nota es que Dios está con él. Y lo notan otros. Es el resplendor de la compañía de Dios que emana hacia los demás, pero subrayo la última parte, sin que nos demos cuenta. Parece una paradoja. Somos responsables de algo que no nos vamos a dar cuenta, porque basta que digas, Dios está conmigo, para que se note aquello que evidencia que quién sabe si Dios está con nosotros. Lo notan otros, insisto, es el efecto de una sincera y humilde relación con Dios, la que notan los demás en el carácter y en la disposición. Es la impresión dejada en otros. Es como el Timoteo que vivía en Listra, donde se hablaba bien de él, y aún en Iconio. Es lo que hacía y él cómo lo hacía. Y me llama la atención, NBI traduce de que se expresa muy bien. Reina Valera traduce de palabra prudente. Vaya, a lo mejor no eres trigueño. Y a lo mejor no somos de buen parecer. Yo quise cantar y no la hago cantando. La guitarra medio la rasgueo. Pero ¿qué tal tus palabras y tus expresiones? ¿Qué tal tu trato y tu decir?
David mostraba o se mostraba que Dios acompañaba a David porque hablaba, como dice Reina Valera, prudentemente. No es depender de la opinión de otros, es ese círculo, bueno, la opinión de otros es el círculo de preocupación, es la influencia. ¿Cuál es el círculo de tu influencia? ¿Dónde tú puedes, dónde podemos en cultivar seriamente y sinceramente nuestra relación con Dios, y se evidenciará en nuestra relación con los otros? Pero sobre todo también que ayuda a los demás, aun aquellos que son enemigos. David llega al palacio, sabe que será rey y se pone a servir ¿a quién? Al rey. Es más, se pone a servir a quien va a intentar matarlo varias veces. Sirve al peligroso de la historia. Ahora entiendo por qué Dios manda ciertos ministerios, ¿no? Y lo digo dentro de la ironía con toda la seriedad. Ellos necesitan ser servidos y tenemos que servirlos igualito que aquellos que no son peligrosos. De eso se trata la compañía de Dios. De eso se trata, que Dios vaya con nosotros. Cuando Dios nos acompaña, servimos con pasión y responsabilidad, aun aquellos que no lo merecen, aun aquellos que nos quieren matar. Así es una persona que ha sido incluida en los planes de Dios por su soberanía. Entiende que es por gracia y solo puede y sabe mostrar gracia a los demás. Nadie como David, que mostró gracia al peor enemigo. Siempre he dicho que si David estuviera con nosotros cuando hablamos de Saúl, nos callaría la boca. Nos la callaría. Habrá momentos en que esta gracia, sí, no lo niego, puede ser eclipsada por un coraje, por la sed de venganza o por la ambición, como sucedió con David. Sí, esta gracia en momentos en David fue eclipsada por su enojo, por su venganza y por su ambición. Pero florecerá como cuando perdonó a su hijo Absalón. Florecerá cuando en momentos críticos no maldijo a quien lo maldecía, porque era un hombre que entendía que Dios caminaba con él. Es verdad que hay talentos, dones, capacidades y ciertos rasgos que se cultivan. Buen mozo, buen músico, valiente, pero la compañía de Dios se expresa en ayudar a los demás y sobre todo de ser bendición. Cuando David llegaba, era de valor. Inspiraba valor, inspiraba seriedad, inspiraba serenidad, hablaba con verdad y hablaba con sinceridad. En la batalla de, ¿cómo se llamaba el lugar? Bueno, ahí donde se peleó donde estaba Goliat y los ejércitos, ¿cuál era el clima? ¿Miedo? ¿Enojo? ¿Fastidio? ¿Terror? ¿Desorganización? Llega David, mejor dicho, llega David acompañado por Dios, o será que llega Dios acompañado por David y torna el ambiente a un entorno de esperanza, a un entorno de valor, a un entorno de bendición. Igual cuando llegaba con Saúl, ahí está la foto, ¿no? Tocaba. Se iba Saúl y el clima se apagaba. Cuando tú y yo llegamos, ¿qué provocamos? Cuando nos vamos, ¿qué provocamos? Quiero decirte que unos son bendición cuando llegan, pero a veces somos más bendición cuando nos vamos. ¿Tú de quién vas a ser? De eso se trata la compañía de Dios. De eso se trata, de que Dios va conmigo. Durante este tiempo hemos visto cómo Dios nos acompaña y enfatizamos esas partes que nos gustan. Y está bien, es necesario, es importante. Sin embargo, la compañía de Dios no es para quitar los peligros siempre. La compañía de Dios no es para que siempre me vaya bien.
La compañía de Dios no es para que siempre se sigan lo que yo pienso. La compañía de Dios no es para hacer las cosas como a mí me gustan. La compañía de Dios es para hacer bendición a los demás. Los fundamentos de un futuro glorioso tienen su fundamento en los planes de Dios, a los que debemos unirnos con esperanza y confianza, obedientes. En su soberanía, en la que debemos confiar con agradecimiento y mostrando gracia a los demás. Y en su presencia prometida, la cual no nos abandonará y se habrá de evidenciar momento tras momento, aun cuando estemos en el comedor. Allí se habrá de evidenciar y siempre la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a manera de acotación, nada más, ya así como un apéndice al sermón, seguramente nos ha desconcertado la frase que dice que un espíritu malo de parte de Dios venía y que el Espíritu de Dios había abandonado a Saúl. La Biblia dice así: un espíritu llegaba de parte de Dios. No dice de Satanás, eso lo dice Crónicas, pero aquí dice que es de Dios. Y que el Espíritu de Dios vino a David y que se apartó de Saúl. Como si Dios saliera de Saúl para ir a David. Es probable que sea una manera de percibir no tanto la entrada de un espíritu malo, sino más bien la ausencia de Dios en la vida de Saúl. Así es de que no te apures si hay un espíritu rondándote. No, ese no es el problema. El asunto es que Dios no se aparte de nosotros. Que Dios nos bendiga.